Hola a todas, qué gusto poder estar de verdad de regreso, como cada martes lo habíamos estado haciendo. Decidimos tomar un descanso en el mes de diciembre, pero como habíamos quedado ahora en el mes de enero, pues regresamos con nuestros estudios de cada martes. Y en esta ocasión quisimos realizar una serie acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de algunos temas particulares y aislados cada uno del otro. Y nosotros siempre hemos comentado que la mejor manera de estudiar la escritura pues es tomar un libro de la escritura y estudiarlo verso a verso, porque pues esto nos ayuda a tener menos probabilidad de malinterpretar o de sacar un verso de contexto. Pero creemos que también es importante tener claridad acerca de algún tema en particular. También nosotros tenemos que tener claro que la escritura nos habla de temas, como te comento, aislados, que es importante que nosotros podamos conocer qué es lo que dice la escritura al respecto de estos temas. Y el día de hoy pues queremos comenzar con una introducción para ver por qué nosotros tenemos que tomar tanto en cuenta la escritura o por qué deberíamos de confiar en ella. Pero como siempre y primeramente, si me acompañas, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es importante que tú lo hagas cada que te expones a la escritura o a algún tema bíblico, para que sea verdaderamente Dios quien traiga esa claridad y esa revelación y confrontación a tu vida. Entonces, ¿me acompañas? Vamos a orar. Señor, pues muchas gracias porque tú nos sigues dando la oportunidad de exponernos, como siempre, a tu palabra. Y tu palabra es verdad, Señor, y lo creemos así. Ayúdanos a poder tener esa claridad, esa perspectiva, esa verdad en nuestros corazones acerca de que tu palabra, que la Biblia es tu palabra y que es verdad, que nosotros podemos confiar total y absolutamente en ella. Ponemos este tiempo como siempre en tus manos, Señor, y que cada persona que pueda escuchar esta enseñanza pueda realmente discernir lo que tú quieres hablar, que tú puedas traer esa claridad, esa perspectiva y esa reflexión acerca de que tu palabra, la Biblia, es verdad y que ha provenido total y absolutamente de ti, que es la forma que tú decidiste que nosotros pudiéramos conocerte, es la forma en que tú decidiste revelarte, Señor, a cada una de nuestras vidas. Te damos muchas gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Algunas de las preguntas que yo debería hacerme es: ¿por qué debería de confiar en la Biblia? ¿Es realmente la Biblia digna de confianza? ¿Es verdaderamente la Biblia la palabra de Dios? Y conforme yo conteste a estas preguntas, esto va a determinar la importancia que esto tiene para mi vida. Y no solamente esto, sino que cada una de mis respuestas va a determinar o va a tener más bien una repercusión eterna para cada uno de nosotros. Cada palabra y cada porción de la Escritura fue divina e intencionalmente puesta ahí. Dios inspiró a autores humanos, utilizó a seres humanos para escribir, pero Él fue el que los guió y los inspiró. Y cada porción, cada mensaje trabaja en conjunto para darnos a conocer el mensaje que Dios quería transmitir a nosotros. Y cada porción de la Escritura tiene un propósito por el cual está ahí. Hay muchas personas que lamentablemente piensan que pueden elegir qué parte de la Escritura es verdad
y qué parte no, en cuál puedo confiar y en cuál no. Pero la realidad es que la Biblia nunca nos da esa opción. Acompáñame a leer que dice ahí en 2 de Timoteo 3, de los versos 15 al 17. Y es Pablo escribiéndole a Timoteo y dice de esta manera: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Como escuchaste, dice que toda la escritura, no algunas porciones, no algunos libros, no el Nuevo Testamento, no la parte que yo deseo, sino toda la escritura es inspirada por Dios. Dios guió sobrenaturalmente a seres humanos para que escribieran, pero ellos escribieron exactamente el mensaje tal cual como Dios quería transmitirlo. Dice que la escritura nos enseña lo que es verdad y lo que está mal en nuestras vidas, que nos corrige cuando estamos equivocados y que nos enseña a hacer lo correcto, y que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra, para vivir de la manera en que a Él le agrada. Pero cuando nosotros elegimos dónde depositar nuestra confianza, es importante, lógicamente, que consideremos la fiabilidad de cada opción. Y aunque la Escritura hace grandes afirmaciones sobre sí misma en muchas partes de ella, creo que el día de hoy, porque alguien se presentara delante de nosotros y nos dijera que debemos confiar en ella, que esa persona es digna de confianza, pues creo que no sería suficiente y nosotros tendríamos que estar seguros por qué vamos a confiar en esa persona. Y por eso es que el día de hoy yo quiero traerte 3 evidencias internas de la confiabilidad y de la veracidad de que la Biblia es la palabra de Dios. Y la primera es su unidad, porque a pesar de que la Escritura cuenta con 66 libros individuales, que fue escrito en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, en aproximadamente 1500 años de diferencia, que fue escrito aproximadamente por 40 autores diferentes de diferentes condiciones sociales. La Biblia permanece en unidad total y absoluta, sin contradicciones y manteniendo esa unidad perfectamente en ella misma. La segunda evidencia interna que quiero traerte el día de hoy es el cumplimiento de las profecías. La Escritura contiene cientos de profecías que hablan acerca del futuro de naciones como Israel y otras más. Profecías acerca de la humanidad misma. Profecías acerca de Jesucristo, de su primera venida, que se cumplieron a cabalidad y perfectamente. Y otras profecías que quizás se han ido cumpliendo y otras que van a cumplirse en lo porvenir, pero que estamos seguros y completamente convencidos de que todas y cada una de ellas se van a cumplir. La tercera es la autoridad y poder que ésta tiene, porque a lo largo de la historia ningún otro libro ha logrado traer transformación verdadera a tantas y tantas y tantas personas. Y esto sucede lógicamente porque esta tiene autoridad y poder de parte de Dios para hacerlo de esta manera. Ahora que nosotros estuvimos hablando acerca del libro de Colosenses,
vimos la importancia, o más bien los peligros que la iglesia ha sido, que ha tenido acerca de mezclar la escritura con otras cosas, con otros escritos no bíblicos o con otras cosas que no sean la escritura. Acompáñame ahí a Colosenses capítulo 2, verso 8. Lo leímos cuando estudiamos el libro de Colosenses y dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hoy en día, la suficiencia de las escrituras está bajo ataque. Y lo lamentable que lógicamente esto sucede dentro de la misma Iglesia universal de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos permitido como Iglesia introducir en ella otras opciones que no son solamente la escritura, como cuáles, como técnicas mundanas de organización, métodos para atraer multitudes, entretenimiento, revelaciones no bíblicas, misticismo, consejería psicológica. Y todas y cada una de estas opciones lo único que hace es negar la veracidad y hacer la afirmación de que las escrituras son suficientes para nosotros. Si entendemos que verdaderamente la escritura es la palabra de Dios, Dios dejó contenido ahí todo lo que nosotros necesitamos saber y entender para vivir nuestra vida. No necesitamos añadirle absolutamente nada más. El día de hoy nosotros lo que necesitamos es escuchar la voz de Dios. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, en la Escritura está contenido todo lo que necesitamos, porque verdaderamente es la palabra de Dios inspirada, divinamente inspirada, con autoridad y poder para ayudarnos a vivir nuestra vida. Ahora, quiero traerte también 3 evidencias externas acerca de todo esto que estamos viendo, de la confiabilidad y de que la Escritura es verdaderamente la palabra de Dios. La primera son los eventos históricos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la Escritura encontramos muchos eventos históricos que pueden ser sujetos a verificación como cualquier otro documento histórico. Y están ahí con una veracidad y una precisión que podemos confiar total y absolutamente en eso. La segunda es la integridad de los autores humanos, porque como te mencionaba hace rato, a pesar de que toda la escritura fue escrita por más de 40 autores diferentes, si nosotros estudiamos a estos autores, nos damos cuenta de su integridad y de la forma que ellos verdaderamente vivieron sus vidas. Muchos de ellos vivieron, o más bien murieron, porque verdaderamente habían creído que Dios les había hablado y que Dios había hablado por medio de ellos. Esta es otra evidencia externa en que nosotros podemos confiar en que la Escritura es verdaderamente la palabra de Dios. Y la tercera es su indestructibilidad. A lo largo de muchos años, si hay un libro que ha estado bajo ataque para ser destruido, ha sido la Escritura. Pero aún, a pesar de esto, la Biblia ha resistido y sobrevivido todos estos ataques. Y el día de hoy es el libro más ampliamente publicado en todo el mundo. A pesar de haber sufrido miles y miles de ataques, el día de hoy la Biblia sigue siendo el libro más publicado, ampliamente publicado el día de hoy. Y aunque Dios no dictó literalmente la Escritura, Dios eligió seres humanos comunes y corrientes, pero los
utilizó como escribientes, gente que él inspiró y guió y supervisó para que escribieran su mensaje tal cual como él quería que fuera transmitido. Aunque nosotros podríamos decir que fue Dios quien escribió la Biblia, aunque literalmente esto no signifique que tomó una pluma y él escribió, él guió a estos seres humanos, aunque permitió que el estilo de cada uno de ellos fuera preservado en los diferentes libros que contienen toda la Biblia. Acompáñame a segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21, donde dice así: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Si pudiste escuchar y percibir la importancia que este verso nos hace ver, porque dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No fueron ellos quienes entendieron y quienes escribieron estas cosas porque así las entendían, porque así lo sentían, sino porque realmente dice, ni por la iniciativa humana, no fue una iniciativa humana la que les hizo escribir, dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Todo esto nos tiene que ir afirmando y cayendo en cuenta en nuestro corazón que verdaderamente la Escritura es la palabra de Dios y digna de confianza. Lógicamente que nosotros, algo que también tenemos que conocer y entender es que la Escritura contiene géneros literarios y que nosotros cuando la leemos tenemos que tener claridad en qué género se está escribiendo, porque algunos de los géneros literarios que contiene la Escritura son ley, historia, profecía, sabiduría, narrativa, etc. Entonces, si nosotros leemos alguna porción de la Escritura y no entendemos en qué género literario se está escribiendo, pues esto va a traer mucha confusión y va a traer una comprensión incompleta o errónea de lo que verdaderamente Dios estaba queriendo transmitir. Ahora, cuando la Escritura terminó o se completó, fue con el libro de Apocalipsis, cuando Juan, el apóstol Juan en esta isla de Patmos, escribe y tiene esta revelación de parte de Dios y escribe el Apocalipsis, la Escritura se completó. Y quiero que me acompañes a leer ahí en Apocalipsis capítulo 22, que de hecho es el último capítulo de la Escritura, y los últimos versos, vamos a leer los versos 18 al 21 para que veamos cómo la Escritura está cerrada y está totalmente completada. Los versículos 18, de ahí Apocalipsis 22 en adelante, dicen: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Leímos que la Escritura fue completada, fue cerrada. En aproximadamente el año 95 después de Cristo es cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis y en los últimos versos él está afirmando que la Escritura
está completa, que nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Aunque para este entonces la escritura no estaba integrada, no era el canon que hoy tenemos, no era la Biblia como tal, sino que tiempo después se compilaron todos estos libros y pasaron por muchos filtros para asegurarse de qué libros debían estar en la escritura, cuáles libros habían sido perfectamente y divinamente inspirados por el Espíritu Santo, pero se completó tiempo después y la escritura quedó cerrada. Pero la escritura tiempo después quedó en manos de la Iglesia Católica y ellos pensaban que la escritura era solamente para alguna porción de la población solamente, algunos líderes eclesiásticos, y vino mucho tiempo de oscuridad al pueblo de Dios, porque la escritura no era accesible para todas las personas. Y entonces vinieron, como te digo, muchos tiempos, muchos años de oscuridad para el pueblo de Dios. Y es que en el siglo XVI llega, que me imagino o espero hayas escuchado acerca de la Reforma Protestante. Surge la Reforma Protestante. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa de esta reforma? Bueno, precisamente por eso, porque se produjo una crisis dentro de la Iglesia Católica en Europa Occidental, debido a las numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica que estaban sucediendo y la falta de piedad religiosa que había. De hecho, esto surge a raíz de la venta de indulgencias que se estaba dando para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, esta reforma surge o se da a partir de que Martín Lutero, que era un monje que precisamente estaba dentro de la Iglesia Católica, empieza a tener claridad al respecto del contenido de las Escrituras, de la verdad de las Escrituras, de lo trascendente que estaba escrito ahí, y él empieza con sus 95 tesis, que no son otra cosa más que porciones de la Escritura con una interpretación adecuada de lo que la Escritura verdaderamente quería decir. Así que Martín Lutero, junto con otros reformadores, pues comienzan esta reforma para traer pues vida, claridad en el cristianismo verdadero, y así lógicamente pues darle autoridad solamente a las Escrituras. Y estos reformadores en ese tiempo, en el siglo XVI, en esta reforma, hablaron acerca de las 5 solas, que son, podríamos decir que son los 5 pilares de nuestra vida cristiana. Y aunque en ese tiempo no las tenían como las tenemos en el día de hoy, sino que se mencionaron en diferentes escritos, diferentes lugares, diferentes reformadores, porque las 5 solas como las tenemos hoy de manera sistemática fue hasta el siglo XX que las podemos nosotros tener así. Y esas 5 solas, como te decía, son los 5 pilares de nuestra vida cristiana. Estas 5 solas son solo Cristo, que solamente es por medio de Cristo que nosotros podemos tener salvación. Solo la Escritura, solamente la Escritura tiene la autoridad en nuestra vida, conforme a nuestra fe y la práctica de nuestra vida cristiana. Solo la fe, que es solamente por medio de la fe, y solo por gracia, solamente es por gracia, no le podemos añadir absolutamente nada más, y solo la gloria a Dios. Estos son los 5 pilares
de nuestra vida cristiana. ¿Y qué es lo que dice solo la Escritura? Bueno, la sola Escritura nos enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios y que solamente ella tiene la autoridad para guiarnos en nuestra vida, que es accesible para todos y esto quiere decir que es capaz de ser entendida con claridad por cualquier persona, que ella se explica a ella misma, que no necesita que nada más la interprete y que solo la Escritura es la fuente confiable e infalible del conocimiento de Dios y la verdad. Eso es lo que solo la Escritura, este pilar que se dio en la Reforma, nos enseña. No las tradiciones, no la cultura, no la conciencia, no las visiones, no las visitaciones angelicales, no el sentido común y no la opinión de los expertos. Nada de esto tiene la autoridad y la confiabilidad que tiene la Biblia, ya que es la palabra de Dios y que fue total y absolutamente inspirada por Dios. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, esto nos debería llevar a apreciarla, a estudiarla, a obedecerla y lógicamente a confiar total y absolutamente en ella. Quiero que veas esto desde esta perspectiva, que si la Biblia es realmente la palabra de Dios, rechazar su autoridad y su veracidad sería como rechazar a Dios mismo. Dios nos ha dado libre albedrío para nosotros depositar la confianza o nuestra confianza en lo que mejor nos parezca. Pero creo que la Escritura nos da innumerables motivos por los cuales debemos de confiar en ella. Y como creyentes, en la Biblia nosotros tenemos una base sólida en la cual depositar nuestra confianza y una base sólida para llevar nuestras vidas. Acompáñame ya casi para terminar ahí a Mateo 7, y vamos a leer los versos del 24 al 27 que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y pues como dice la canción, por eso y muchas cosas más, por todo lo que yo te acabo de mencionar y muchas cosas más que podríamos abarcar el día de hoy, nosotros tenemos que estar completamente convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, que podemos confiar verdaderamente en ella, en su veracidad y en su impacto en nuestras vidas para llevar precisamente nuestra vida cristiana de una manera correcta y de una manera que Dios quiere que sea llevada. Por eso te invito a que nos acompañes en esta travesía, en esta serie que vamos a desarrollar acerca de, te comentaba, de temas aislados, pero que como hijas de Dios tenemos que tener claridad al respecto de esto. Creo que hoy, lamentablemente, a pesar de llevar muchos años quizás en el cristianismo, pues no terminamos de conocer la Biblia, no terminamos de conocer la Escritura, y por lo cual hay mucha confusión y mucha incongruencia en la forma en que vivimos nuestras vidas como hijas de Dios. Así que
No dejes de ver cada enseñanza y de orar y pedirle a Dios que te traiga esa claridad y esa revelación para que realmente puedas ser de testimonio a la gente que aún no ha llegado a los pies de Cristo. Te mando un abrazo y mis bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.